Bienvenido, bienvenida a una sesión más de audiolibro de Dejar ir de David Hawkins. Tengo muchas ganas de esta sesión porque las últimas sesiones las estuve grabando cuando estaba en un lugar donde tenía que estar también pendiente de otras cosas y no podía estar al 100% presente, concentrada y entregada en la lectura. Por eso he decidido no hacer lecciones todos los días porque no voy a poder. Prefiero hacer menos, pero hacerlas de más calidad cuando yo tenga más tiempo y tenga más espacio mental y así poder transmitiros mejor lo que dice el libro, mi disfrute y espero que también lo disfrutéis vosotros y vosotras más. Así que nada, vamos a ir. Estamos al final del capítulo 5 y nos quedamos en la parte de la culpa. Vale. Una forma particular de miedo es la culpa. Siempre está asociada a una sensación de injusticia y castigo potencial, sea real o producto de la fantasía. Y fijaos qué interesante que estemos hablando hoy de la culpa porque ayer estuve sosteniendo muchísima culpa por la tarde con un tema de la antigua casa en la que estuve, tema limpieza, tema depósito, y tenía ahí conflicto con las otras personas y dentro de que yo pedí disculpas por lo que consideraba que podría haber hecho mejor, em, y de que no estaba de acuerdo del todo con su opinión, ¿no? De la situación, sentía una culpa tremenda, tremenda, tremenda. Estuve intentando hacer el dejar ir, bueno, lo estuve haciendo durante toda la tarde en diferentes momentos, pero madre mía, la cantidad de culpa. La culpa está presente todos los días. O sea, es algo que tenemos muy arraigado en nuestra sociedad. Y es más, ayer subí un vídeo hablando de la diferencia entre la culpa y la responsabilidad, porque me parece bastante importante. Y bueno, no me voy a enrollar, si lo queréis ver, o lo podéis ver en el canal. Pero qué interesante, que ayer esa fue la emoción que más presente tuve yo en mi día y aquí estamos hablando de la culpa. Así que a ver qué aprendemos. Si no se recibe el castigo del mundo exterior, se expresa como un autocastigo emocional. La culpa acompaña todas las emociones negativas. Así, donde hay miedo, hay culpa. Si tienes un pensamiento culpable y cuentas con alguien para probar tu fortaleza muscular, verás que el músculo se debilita al instante. Tu hemisferio cerebral se desincroniza y todos tus meridianos energéticos se desequilibran. La naturaleza, por tanto, dice que la culpa es destructiva. Si la culpa es tan destructiva, ¿por qué se le dedican tantas alabanzas? ¿Por qué los supuestos expertos la consideran beneficiosa? Por ejemplo, un psiquiatra escribió un artículo en el que decía, la culpa es buena para ti, en referencia a lo que él llamaba la culpa apropiada. Echemos un vistazo a todo lo que realmente rodea la culpa y veamos si estamos de acuerdo o no. Al cruzar la calle, miras a ambos lados para ver si se acerca algún coche. ¿Cómo llegaste a esto? Cuando eras niño, te dijeron que era malo cruzar la calle. Vemos que la culpa sustituye el sentido de la realidad en una mente sin desarrollar, como la de un niño. Se trata de un comportamiento aprendido que supuestamente tiene un valor práctico, impedir un error mayor o la repetición de uno anterior. El 99% de la culpa no tiene nada que ver con la realidad. ¿Y qué real es esto? De hecho, las personas más piadosas, mansas y sencillas a menudo están llenas de culpa. En realidad, la culpa es autocondena y negación del propio valor como ser humano. Y es interesante, esto lo digo yo, o sea, lo sumo yo, no está en el libro. Muchas veces cuando hay culpa hay ¿cómo se dice? Auto punishment, autocastigo. Fijaos cuando sentáis culpa, qué estáis haciendo, qué estáis dejando de hacer, cómo os estáis castigando. Y sé que esto puede sonar un poco heavy, pero yo me he pillado autocastigándome por sentir culpa, creyéndome esa culpa y como supuestamente soy culpable, me autocastigo. O sea que eso es muy, muy interesante. Vale. La culpa es tan frecuente como el miedo. Hagamos lo que hagamos, nos sentimos culpables. Una parte de nuestra mente dice que deberíamos estar haciendo otra cosa o que deberíamos estar haciéndolo mejor.
Deberíamos obtener una mejor puntuación cuando jugamos al golf. Deberíamos leer un libro en lugar de ver la televisión. Deberíamos hacer mejor el amor, cocinar mejor, correr más rápido, crecer más, ser más fuertes, más inteligentes, más educados. Entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte está la culpa del momento. Tratamos de escapar de la culpa volviéndola inconsciente mediante la supresión, la represión, proyectándola en los demás y escapando. Sin embargo, ser inconscientes de la culpa, represión, no la resuelve. La culpa reaparece en forma de autocastigo, fíjate lo que estábamos hablando, a través de accidentes, mala fortuna, la pérdida del puesto de trabajo o las relaciones, los trastornos físicos, enfermedades, el cansancio, el agotamiento y las múltiples formas que la mente inventa para catalizar la pérdida del placer, la alegría y la vitalidad. La culpa representa la muerte, tal como el amor representa la vida. La culpa es parte del pequeño yo y subyace a nuestra voluntad de creer cosas negativas con respecto a nosotros mismos. Un comentario negativo de alguien cercano destruye inmediatamente la felicidad y la alegría del día. Probablemente sin la culpa no existiría la enfermedad física. ¡Buah! La culpa es una negación de nuestra inocencia intrínseca. ¿Por qué nos seduce tanta basura? ¿No es por nuestra misma inocencia? ¿No será porque a medida que crecimos confiamos en lo que los demás nos decían era verdad? E incluso hoy, ¿todavía confiamos en que los demás nos dicen la verdad? ¿No será que hemos comprado un montón de mentiras y estamos dispuestos a comprar otro montón por ingenuidad e inocencia? ¿No será esa misma inocencia interior la razón de que podamos ser explotados? De hecho, si miramos en lo más profundo de nosotros mismos, ¿no es nuestra inocencia la razón de que nos creamos culpables? Por inocencia hemos adquirido toda la negatividad del mundo y le hemos permitido acabar con nuestra vitalidad, destruir nuestra conciencia de quienes somos realmente y vendernos a la patética pequeñez a la que nos hemos acomodado. Es nuestra inocencia e indefensión de recién nacidos, sin discernimiento. En nuestra inocencia e indefensión de recién nacidos, sin discernimiento, fuimos programados como ordenadores. Ver esto significa hacerse consciente. Oímos hablar de los programas de toma de conciencia y de los seminarios para expandir la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Obtener algunas fórmulas complicadas? ¿Dejarnos programar por la idea de otro sobre la verdad mística? La mayoría de los programas sobre la conciencia se reducen a este punto esencial: darse cuenta de lo que estamos comprando, de lo que aceptamos diariamente. Echemos un vistazo a lo que está programado en nosotros y comencemos a cuestionarlo, desarmarlo y soltarlo. Despertemos y liberémonos de ser explotados y esclavizados por la programación negativa del mundo. La veremos tal y como es. No, la veremos tal y como es. Un intento por parte de otros de controlarnos, explotarnos, sacarnos dinero y conseguir nuestros servicios, energía o lealtad, y de captar nuestra mente. Los mecanismos por los que esto sucede han quedado bellamente ejemplificados en la película Tron, en la que la función del control central es esclavizar mediante la programación progresiva. Cuando entendamos la verdad de cómo ocurre la programación, veremos que somos el ordenador, puro y en blanco. Somos el espacio inocente en el que se produce la programación. Cuando nos demos cuenta de todo esto, nos enfadaremos. Pero la ira es mejor que la resignación, la apatía, la depresión y el dolor. Significa tomar las riendas de nuestra mente, en lugar de entregarlas a la televisión, los periódicos, las revistas, los vecinos, las conversaciones en el metro, las observaciones casuales de la camarera, la basura interior y exterior. Cuando descubramos que nuestros bancos de memoria están llenos de basura, tendremos mucho miedo, mucho menos miedo. Disfrutaremos de empezar a dejar que los sentimientos surjan. Los veremos como son. Limpiaremos toda la basura y la dejaremos ir. Una vez que miramos profundamente dentro de nosotros mismos y encontramos esa inocencia innata, dejamos de odiarnos, de condenarnos y de suscribirnos a la condena de los demás y a sus sutiles intentos de negar nuestro valor como seres humanos. Eso es lo que sentí yo ayer cuando estaba en esta discusión con estas personas y sentía tanta culpa. Estaba permitiendo
esa condena que me estaban dando a mí, ¿no? Y lo estaba sintiendo, digo, ¡buah! Mira cómo lo estoy permitiendo, mira cómo estoy sintiéndome culpable, aunque yo no crea que en esta situación soy culpable, y por eso, como que el enfado de estas personas hacia mí, esa mala energía se hacía cada vez más mayor, como que la alimentaba, porque yo también la estaba comprando. Es hora de retomar nuestro poder y dejar de darlo a cualquier estafador que suscite nuestros temores para sacarnos un poco de dinero suelto del bolsillo o esclavizarnos para su causa y vivir de nuestra energía. Entonces será fácil alejarse de todo ese miedo, porque tendremos el poder de elegir. Tememos que el viaje del descubrimiento interior nos lleve a una verdad terrible, horrible. Al programar nuestras mentes, esta es una de las barreras que el mundo ha establecido para impedir la búsqueda de la verdad. Hay una cosa de la que el mundo no quiere que nos enteremos, y es la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces seremos libres. Ya no podremos ser controlados, manipulados, explotados, agotados, esclavizados, encarcelados, vilipendiados o desprovistos de nuestro poder. Por lo tanto, el viaje interior de descubrimiento está envuelto en un aura de misterio y premoniciones. ¿Cuál es la verdad acerca de este viaje? La verdad es que a medida que avancemos hacia el interior y descartemos una ilusión tras otra, una mentira tras otra, un programa negativo tras otro, nos volveremos más y más ligeros. Y yo estoy de acuerdo, lo he experimentado y lo sigo experimentando a través de la experiencia todos los días. La conciencia de la presencia del amor será cada vez más fuerte. Viviremos la vida con un esfuerzo cada vez menor. Y es que lo del esfuerzo es muy real, porque no te tienes que esforzar en sentir más amor o en tener menos miedo, en tener menos culpa. Según tú vas soltando ese tanque, ¿no?, que tenemos de toda la culpa que tenemos acumulada, todo el miedo, toda la ira, según lo vas soltando, es que ya deja de estar ahí, entonces no te cuesta no sentirte enfadado. Es que no, simplemente no lo sientes o no lo sientes con tanta intensidad. Entonces el esfuerzo cada vez es menor. Donde está el esfuerzo es en no evitar esa apertura, en no evitar esas sensaciones. Pero nada más, no está afuera, está en esforzarse por no evitar transitar las emociones que tenemos acumuladas. Desde el principio de los tiempos, los grandes maestros han dicho que hay que mirar dentro y encontrar la verdad, porque la verdad de lo que realmente somos nos hará libres. Si lo que vamos a encontrar dentro de nosotros mismos fuera algo de lo que sentirnos culpables, algo podrido, malo y negativo, no nos habrían aconsejado mirar ahí todos los maestros del mundo. Por el contrario, nos habrían dicho que lo evitásemos a toda costa. Descubriremos que todas las cosas que en el mundo llaman el mal están en la superficie, en la capa superior, externa y delgada. Debajo de esos errores hay malentendidos. No estamos podridos, solo somos ignorantes. A medida que soltamos el miedo culpable y la energía que lo acompaña, las enfermedades físicas y los síntomas comienzan a desaparecer. La capacidad de amarnos regresa en forma de un progresivo aumento de autoestima y con ella viene la capacidad de amar a los demás. La liberación de la culpa desencadena una renovación de la energía vital. Esto puede observarse dramáticamente en muchas personas que se convierten a través de la experiencia religiosa. La repentina liberación de la culpa por medio del mecanismo del perdón es responsable de miles de recuperaciones de enfermedades graves y avanzadas. Es irrelevante si estamos o no de acuerdo con el concepto religioso. Lo importante es que al alivio de la culpa lo acompaña un resurgir de la energía vital, el bienestar y la salud física. Cuando se trata de sanar y aumentar la salud emocional, vale la pena ser paranoico. Nos volvemos conscientes de todos los traficantes de culpas que ha habido en nuestra vida y de sus deleterias influencias. Podemos preguntarnos si no lograríamos la misma motivación o comportamiento a partir del amor y no del temor y la culpa. ¿Es la culpa la única razón por la que no apuñalamos a nuestro prójimo? ¿No podríamos negarnos a apuñalar a nuestro semejante porque lo amamos y cuidamos de él como un ser humano intrínsecamente inocente que lucha por crecer, pero que comete errores en el camino, de la misma manera que los cometemos nosotros? ¿Seguiríamos más eficazmente las enseñanzas religiosas, cualesquiera que sean, si lo hiciéramos por amor y aprecio en lugar de por la culpa y el miedo? Podemos preguntarnos para qué necesitamos la culpa.
¿Qué servicios podemos obtener de ella? ¿Somos tan miserablemente estúpidos que solo nos portamos bien por la culpa? ¿Somos tan inconscientes? ¿No es posible que la consideración por los sentimientos de los demás reemplace la culpa como motivación para una conducta humana apropiada? Al examinar estas cuestiones y analizar sus orígenes sociales, vemos que la Edad Media está lejos de haber terminado. La Inquisición se ha limitado a adoptar formas nuevas y más sutiles de crueldad. Hemos adquirido, sin saberlo, un sistema de negatividad que actualmente recorre el planeta. Hacer el mal y hacer culpables es una forma de crueldad. Hemos permitido que los demás nos programen con métodos de autotortura y como respuesta hemos reaccionado invitando a otros a torturarse. Nos hemos permitido ser manipulados por la culpa y ahora le damos la vuelta y usamos ese mismo mecanismo para tratar de explotar y controlar a otros. No nos hemos permitido experimentar la realidad de nuestro verdadero ser y estamos resentidos con aquellos que sí lo han hecho. Nos ofende su vitalidad en las áreas en las que nos sentimos discapacitados. Esta verdad aleccionadora queda plasmada en la historia de un hombre que caminaba por la playa y se encontró con un pescador con un cubo lleno de cangrejos. El hombre le dijo al pescador: «Más vale que tapes el cubo o se saldrán los cangrejos». «No», dijo el sabio y viejo pescador, «no hay necesidad de cubrirlos. Mira, cuando un cangrejo llega a lo alto del cubo para salir, los otros lo agarran y tiran de él. A medida que sigamos soltando y nos sentamos cada vez más ligeros y más libres, veremos que, por desgracia, la naturaleza del mundo es como la del cubo de cangrejos. Y entonces la amplitud de su negatividad se hará evidente. Cuando nos volvamos totalmente conscientes de la mercancía que nos han vendido, es muy probable que sintamos ira y un fuerte deseo de liberarnos de las ataduras de la negatividad. ¡Buah! ¡Qué fuerte lo del cangrejo, eh! ¡Madre mía! ¡Qué buena metáfora! Bueno, fin del capítulo 5. Vamos con el capítulo 6, el deseo. Esta emoción puede abarcar desde un leve deseo hasta la obsesión, el anhelo por algo o alguien. También se expresa en la codicia, el hambre, la envidia, los celos, el apego, el acaparamiento, la crueldad, la fijación, el frenesí, la exageración, la ambición continua, el egoísmo, la lujuria, la posesividad, el control, el glamour, la insaciabilidad y el materialismo. Nunca estoy satisfecho. Nunca es suficiente. Debo tener. Este capítulo me va a venir muy bien a mí. La característica subyacente a esta emoción es la impulsividad. Cuando estamos a merced del deseo, no somos libres. Nos controla, nos dirige, nos esclaviza y nos lleva de la oreja. Una vez más, el punto esencial para saber si hay libertad es determinar si hemos elegido conscientemente cumplir un deseo o si se trata de programas y sistemas de creencias que nos dirigen de forma inconsciente. El deseo como obstáculo. No se suele comprender bien la función de querer y desear. La ilusión principal se revela en la afirmación: la única manera de conseguir lo que quiero es deseándolo. Si suelto mi deseo, no lo conseguiré. En realidad, lo cierto es lo contrario. El deseo, especialmente el deseo intenso, es decir, el anhelo, con frecuencia nos impide conseguir lo que queremos. ¿Por qué es así? Si algo llega a nuestra vida es porque lo hemos elegido. Es el resultado de nuestra intención o de habernos decidido por ello. Ha llegado a nuestra vida a pesar del deseo. Desearlo fue un obstáculo para su realización o adquisición. Esto se debe a que desear significa literalmente yo no tengo. En otras palabras, si decimos que deseamos algo, estamos diciendo que no es nuestro, y así ponemos una distancia psíquica entre nosotros y lo que queremos. Esta distancia se convierte en un obstáculo que consume energía. Lo imposible se vuelve posible y cuando nos rendimos totalmente, no, lo imposible se vuelve posible en cuanto nos rendimos totalmente. Esto se debe a que el ansia bloquea la recepción y produce el miedo a no conseguirlo. En esencia, la energía del deseo es la negación de que lo que queremos es nuestro con solo pedirlo.
Esta forma de considerar el logro de metas difiere de la que estamos acostumbrados por la programación del mundo. Asociamos la ambición y el éxito con el trabajo duro y las virtudes clásicas de la ética protestante. Estas incluyen el sacrificio, el ascetismo, grandes esfuerzos y mucho empeño, constancia, apretarse el cinturón y la severidad del trabajo duro. Así, el panorama se presenta difícil, ¿cierto? Bueno, pues lo es. Se trata de luchar y la lucha produce el bloqueo que el deseo pone en nuestro camino. Comparemos esta manera ardua de lograr las metas en los niveles bajos de conciencia con un estado de conciencia más elevado en el que hemos reconocido y entregado el deseo. Así alcanzamos un estado más libre en el que lo que elegimos se manifiesta en nuestra vida sin esfuerzo. Entregamos la emoción del deseo y a cambio simplemente elegimos la meta, la visualizamos amorosamente y permitimos que suceda, porque vemos que ya es nuestra. Esto lo voy a copiar para luego hacerlo. Y si os apetece hacerlo con algún deseo que tengáis que queréis transformar, ahora la vuelvo a leer para que lo tengáis. Entregamos la emoción del deseo y a cambio simplemente elegimos la meta. La visualizamos amorosamente y permitimos que suceda, porque vemos que ya es nuestra. ¿Por qué ya es nuestra? En un estado inferior de conciencia, vemos un universo negativo y negador, frustrante y reacio. Es como un padre malo y tacaño. En un estado más elevado de conciencia, nuestra experiencia del universo cambia. Ahora se vuelve como un padre que da, ama, aprueba incondicionalmente y quiere que tengamos todo lo que queramos, y está ahí para que se lo pidamos. Esto crea un contexto diferente y un nuevo significado para el universo. Aunque el mundo pueda ser mezquino y hostil para los demás, no hay razón para que nos conformemos con ese paradigma. Cuando nos conformamos con él, lo hacemos real en nuestra vida. A medida que dejamos ir los deseos, vemos que lo que hemos elegido vendrá a nuestra vida casi por arte de magia. Lo que mantenemos en la mente tiende a manifestarse. Como ya he dicho, durante una época de desempleo alto, algunas personas no solo encuentran empleo, sino que tienen 2 o 3 trabajos. La primera vez que vi el mundo de esta nueva manera me resultó sorprendente. Tenía la esperanza de que fuera cierto, pero el escepticismo me decía, esto no es posible en la práctica. Mi educación estricta, basada en la ética protestante, lo hacía difícil de creer. Sin embargo, tuve la voluntad de mantener la mente lo suficientemente abierta como para darle una oportunidad. Esta fue mi experiencia inicial de dejar ir el deseo. Anoté mis metas personales y luego abandoné el deseo de alcanzarlas. Suena paradójico, pero este es el proceso. Identificar los objetivos y luego soltar el deseo de conseguirlos. A mí lo voy a anotar. Uno de los objetivos que había tenido en mente durante varios años era contar con un apartamento en la ciudad de Nueva York, porque los compromisos de trabajo requerían una gran cantidad de desplazamientos y tenía que invertir mucho dinero en habitaciones de hotel. Un pequeño apartamento en la ciudad, el llamado pied-à-terre, supondría una solución económica. Un pequeño apartamento en la ciudad supondría una solución económica. Escribí apartamento en la ciudad de Nueva York como una meta. Cuando se utiliza esta forma de lograr objetivos, incluimos todos los detalles, tantos que a la mente racional le parezca imposible lograrlo. Cuando se utiliza esta forma de lograr objetivos, incluimos todos los detalles, tantos que a la mente racional le parece imposible lograrlo. De manera que di los detalles del apartamento ideal, valorado de manera razonable, en la Quinta Avenida, en la esquina con la calle 70, justo al lado de una de las entradas a Central Park, al menos a 8 o 9 pisos de altura y en la parte trasera, para minimizar el ruido de la calle y de los ambientes. Al día siguiente, como siempre, en el trabajo estuve ocupado con una gran carga de casos, reuniones y consultas de pacientes. Entre las reuniones y los pacientes reconocía y entregaba la sensación de querer el apartamento. Qué bueno. O sea, que primero lo pides, sueltas el deseo y hay que seguir soltando el deseo. No vale con una vez solo. Y a medida que avanzaba el día, me olvidé de él. A las 4:30 de la tarde, después del último paciente, de repente, tuve el impulso de ir en coche a la ciudad. A pesar de que era hora punta, el camino estaba despejado y solo tardé media hora.
El coche circuló hasta la 77 con Lexington y se dirigió a la inmobiliaria más cercana. De manera más bien mágica, apareció un lugar para aparcar justo enfrente de la inmobiliaria. El agente inmobiliario, al escuchar que deseaba un apartamento en la Quinta Avenida, me miró sorprendido y dijo: «Bueno, sin duda estás de suerte. Hace exactamente una hora hemos publicado el anuncio del único apartamento en alquiler en toda la Quinta Avenida, en la calle 76, en un 9º piso. Es un piso trasero con 2 habitaciones y el alquiler es razonable. $500 al mes con gastos incluidos. Acaban de pintarlo y se puede mudar a él en cuanto quiera». De modo que caminamos hasta allí y vimos el apartamento. Se ajustaba exactamente a la descripción que había anotado en mi meta. Firmé el contrato de arrendamiento en el acto. Así, a las 24 horas de aplicar la técnica de dejar ir con un objetivo personal concreto, este se convirtió en realidad. Era algo casi imposible de conseguir, y sin embargo, sucedió exactamente como lo había imaginado, sin esfuerzo y sin emociones negativas. Fue una experiencia fácil y alegre. No se trata de una experiencia extraña, sino típica, porque en este caso el deseo era moderado y pude, sin mucho esfuerzo, entregarlo totalmente. Entregarlo totalmente significa que está bien si consigo el apartamento y también si no lo consigo. Al entregarlo totalmente, lo imposible se hizo posible y se manifestó rápidamente y sin esfuerzo. Podemos dudar de este mecanismo, volver la vista atrás y pensar en las cosas que queríamos y que se lograron a través de la ambición, el deseo, el anhelo e incluso la obsesión, el querer frenético. La mente dice: bueno, ¿y si hubiera dejado el deseo de esas cosas? Si no fuera por el deseo, ¿cómo las habría conseguido? La verdad es que podrían haber llegado de todos modos, aunque sin la ansiedad, el miedo a no conseguirlas, sin todo el gasto de energía, sin todo el esfuerzo, sin todo el ensayo y error y sin todo el trabajo duro. Bien, dice la mente, pero si lo conseguimos sin esfuerzo, ¿qué hay del orgullo por el logro? ¿No tendríamos que sacrificar eso? Bueno, sí, tendríamos que renunciar a la vanidad de todo el sacrificio y el trabajo duro que pusimos en ello. Tendríamos que dejar el sentimentalismo sobre el autosacrificio y todo el dolor y el sufrimiento que tuvimos que pasar para lograr los objetivos. Esta es una perversión peculiar en nuestra sociedad. Si tenemos éxito casi sin esfuerzo, la gente nos envidia. Les molesta que no hayamos tenido que pasar todo tipo de angustias y sufrimientos para llegar allí. Su mente cree que esa angustia es el precio que hay que pagar por el éxito. Echemos un vistazo a esta creencia. Si no fuera por la programación negativa que nos ha hecho creer lo contrario, ¿por qué deberíamos pagar algún coste de dolor y sufrimiento para lograr cualquier cosa en nuestra vida? ¿No es esa una visión bastante sádica del mundo y del universo? Otros bloqueos para lograr lo que queremos y deseamos son, por supuesto, la culpa inconsciente y la pequeñez. Curiosamente, el inconsciente nos permitirá tener solo lo que creemos merecer. Cuanto más nos aferramos a la negatividad y a la pequeña imagen de nosotros mismos resultante, menos pensamos que merecemos, y de forma inconsciente nos negamos la abundancia que fluye tan fácilmente para los demás. Esa es la razón del dicho: los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. Si tenemos una visión de escasez con respecto a nosotros mismos, entonces merecemos la pobreza y nuestro inconsciente se encargará de que la tengamos. Al renunciar a nuestra pequeñez y revalidar la inocencia interior, y a medida que dejamos de resistirnos a nuestra generosidad, franqueza, confianza, amor y fe, el inconsciente iniciará automáticamente la organización de las circunstancias para que empiece a fluir la abundancia en nuestra vida. Tener, hacer, ser. A medida que nos liberamos de los estados de conciencia inferiores, como la apatía y el miedo, entramos en el deseo. Lo que antes era no puedo, ahora se hace posible. La progresión general de los niveles de conciencia, a medida que avanzamos del más bajo al más alto, supone pasar del tener al hacer y de este al ser. En los niveles inferiores valoramos lo que tenemos. Queremos lo que tenemos, pues es lo que nos da nuestra imagen personal de valía y posición en el mundo. Una vez que nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos tener, que nuestras necesidades básicas pueden ser cubiertas, que tenemos el poder para cubrir las propias necesidades
y las de otras personas que dependen de nosotros, la mente comienza a interesarse más en lo que hacemos. Entonces pasamos a un sistema social diferente en el que lo que hacemos en el mundo es la base de nuestro valor y de cómo nos califican los demás. A medida que ascendemos en el amor, nuestro hacer está cada vez menos caracterizado por el servicio a uno mismo y se orienta más a los demás. Cuando nuestra conciencia crece, vemos que ese servicio, amorosamente orientado a los demás, conlleva la automática satisfacción de nuestras necesidades. Esto no significa sacrificio. El servicio no es sacrificio. Finalmente, nos convencemos de que el universo satisface todas nuestras necesidades y nuestras acciones se convierten en amor. Llegados a este punto, lo que cuenta ya no es lo que hacemos en el mundo, sino lo que somos. Nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos tener lo que necesitamos, que con la disposición adecuada podemos hacer casi cualquier cosa. Y ahora se vuelve más importante lo que somos, por nosotros mismos y para los demás. Ahora la gente busca nuestra compañía no por lo que tenemos, ni por lo que hacemos, ni por las etiquetas sociales, sino por aquello en lo que nos hemos convertido. Debido a la cualidad de nuestra presencia, la gente quiere estar cerca de nosotros y experimentarnos. Nuestra descripción social cambia. Ya no somos los que tienen un apartamento de moda o un gran coche o una colección de baratijas. Ni se nos etiqueta como presidentes de esta o aquella corporación o como miembros de la junta directiva de alguna organización. Ahora se nos describe como personas espléndidas, a quienes merece la pena conocer. Nos describen como personas carismáticas. Este nivel del ser es típico de los grupos de autoayuda. En ellos, nadie está interesado en lo que los demás hacen en el mundo ni en lo que tienen. Solo interesa si se han logrado ciertas metas internas como la honestidad, la transparencia, la generosidad, el amor, la disposición a ayudar, la humildad, la sinceridad y la conciencia. Están interesados en la cualidad del ser. Tengo por aquí un papelito que pone ser, hacer y tener. Y suele ser que siempre estamos enfocados en el tener. Quiero tener una casa, quiero tener una pareja, quiero tener salud. Y ponemos la energía afuera para intentar conseguir y no funciona. Y si lo pensáis, primero tienes que ser, por ejemplo, si lo que quieres es tener abundancia económica, un coche, una casa, primero tienes que ser una persona abundante, con creencias de abundancia, ¿no? Con comportamientos de abundancia, tener abundante generosidad para poder dar a los demás, abundante autocompasión para ti y también compasión hacia afuera, porque cuando eres una persona abundante, haces cosas en abundancia, como por ejemplo esa abundante generosidad o esa abundante autocompasión. Y el que tú te comportes de esa manera en el mundo te lleva a tener pues lo que quieras, si es la casa, si es el coche, porque cuando haces esas cosas, la gente, como dice en este capítulo, empieza a querer acercarse a ti. Entonces, si tienes un negocio, te van a venir clientes, por ejemplo. Si estás trabajando para otra persona, eh, puede que te suban el puesto y pasas del hacer al tener, pero empezando por el ser. O sea, que el foco está en nosotros, en nosotras, dentro, y no en el tener, que es lo que solemos hacer, y yo muchas veces me he centrado en el tener, y de mi experiencia, por lo menos, por ahí no es. Así que nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? La próxima vez empezamos con el glamour. Espero que os esté gustando. A mí me ha parecido súper interesante este capítulo o esta sesión, un poco hablando de la culpa y del deseo. Para mí son dos cosas que me vienen muy al guante para aplicarme, para tener en mente, para tener en cuenta. Y, y nada, espero que os haya resultado útil a vosotros y vosotras también. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.